Hola, en esta sesión vamos a definir los números reales, el conjunto de los números reales y algunas propiedades que están asociadas a estos conjuntos. Bien, definition and properties of real numbers. Ok, este es un tema que ustedes muy probablemente ya han estudiado en algún otro curso en la preparatoria o aquí mismo en la universidad. Y es un tema tan importante que es por eso que nosotros vamos a hacer un repaso en esta sesión. Bien, para que nosotros podamos hacer algunas operaciones un poco más complejas o más abstractas, es importante que comprendamos cómo se comportan nuestros números, los números que nosotros conocemos y los números con los cuales hemos estado aprendiendo durante toda nuestra vida, para que podamos entonces comprender qué es lo que sucede cuando ya tenemos operaciones algebraicas de orden superior. Pues vamos a comenzar. Tenemos aquí este conjunto grande, el conjunto universo o el conjunto universal, y dentro de este conjunto pues va a estar compuesto de los números reales. Bien, vamos a empezar desde el subconjunto más pequeño, que es el conjunto de los números naturales. Ese conjunto de los números naturales está dentro de otro que se llama whole numbers, que a su vez está dentro de uno que se llama integers. Whole numbers se traduce como números enteros, integers integrales. En países como Estados Unidos se hace esa distinción entre los whole numbers y los integers. Sin embargo, en México no se hace esa distinción. Más adelante vamos a hacer esa aclaración cuando ya lleguemos a estos conjuntos y los estudiemos. Todos estos están dentro de un conjunto un poco más grande que se llama números racionales, rational numbers. Paralelamente a este existe otro conjunto que es mutuamente excluyente que se llama irrational numbers, números irracionales. Son mutuamente excluyentes porque no va a haber ningún elemento que tengan en común, tanto los rational numbers como los irrational numbers. No van a tener elementos en común. Sin embargo, al conjunto de todos estos números, tanto los números racionales como los irracionales, se va a conocer como números reales. Muy bien, pues el primer conjunto que tenemos es el conjunto de los números naturales, set of natural numbers. Los números naturales van a conformar un conjunto que va a estar compuesto por todos los números enteros positivos y las operaciones de estos números positivos van a dar como resultado otro número natural, es decir, otro entero positivo. A pesar de que esta es la definición que más se acepta, no siempre es cierta esta definición. No siempre vamos a tener como resultado un número natural y ahorita lo vamos a estudiar. Bien, la representación simbólica de estos números naturales va a ser esta n que tenemos aquí, que las computadoras así nos los arrojan. Sin embargo, cuando nosotros estamos escribiendo a mano y queremos representar los números naturales, podemos hacer esta n con esta línea aquí y con eso ya nosotros estamos representando estos números naturales. O también podemos hacer una segunda línea aquí. Cualquiera de las dos formas se entiende que estamos hablando de los números naturales. Bien, como ya dijimos, los números naturales entonces van a ser todos los enteros positivos. Al decir esta palabra de positivos ya estamos excluyendo el cero. El cero ya no va a ser parte de estos números naturales. Entonces vamos a comenzar a partir del 1, después el 2, el 3 y así vamos a seguir esta tendencia hasta nunca terminar. Es decir, hay un número infinito de números naturales. Bien, ¿cuáles son las operaciones que podemos hacer con estos números naturales? Pues en primera instancia tenemos la suma. Yo cuando tengo un número y le agrego otro número natural, pues de manera natural, valga la redundancia, vamos a obtener un número también natural. Sucede lo mismo en la multiplicación. Si tienes un número natural y lo multiplicas por otro número natural, pues la respuesta también te va a dar un número natural. Donde empieza un poco la discrepancia entre que si las operaciones dan como resultado un número natural es en la división. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo tengo 15 entre 3 y eso me va a dar 5. Sí, yo tengo un número natural, lo divido entre otro número natural y me da como resultado un número natural. Pero esto no siempre sucede de esta manera. Si yo tengo, por ejemplo, 3 entre 15, ahí voy a obtener como resultado un 0.2. Pues sucede que la división no siempre se puede considerar como una
operación propia de los números naturales. La división más bien va a ser una operación de los números racionales, que vamos a ver más adelante. Bien, y la resta, por ejemplo, tenemos aquí 15 menos 3, pues sí me va a dar un 12, pareciera que sí se está cumpliendo. Sin embargo, este menos 3 no es un número natural. Por lo tanto, la resta se puede ver como la suma de dos números, pero uno de esos números o los dos números va a ser negativo. Este 15 menos 3, en lugar de estudiarlo como 15 menos 3, lo podemos estudiar como 15 más un menos 3. Y eso sí va a ser igual a 12. Es la misma operación, pero aquí se evidencia que este menos 3 no pertenece al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, la resta no es una operación propia de los números naturales, al igual que la división. Ahora sí, tenemos el conjunto de los números enteros, set of integer numbers. Este conjunto de los números enteros va a estar formado por todos los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Los negativos de esos números naturales, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y además el número 0. Al inicio de la sesión yo les comentaba que en otros países existe una diferenciación entre los whole numbers, los números enteros, y los integer numbers, los números integrales. Esa distinción se hace a partir de cuando le agregamos el número 0. En Estados Unidos, del 1 al infinito y del menos 1 hasta el menos infinito, todos esos números pertenecen a los números enteros. Ya cuando le agregamos el 0, entonces estamos hablando del conjunto de los números integrales. En México simplemente nosotros le llamamos números enteros con o sin el 0. Más bien siempre le agregamos el 0, no hacemos esa distinción. Aquí este diagrama nos está indicando que este 0 pues ni es positivo ni es negativo. Sin embargo, nosotros lo sabemos y porque pues en nuestra cultura maya se inventó el 0, pues le damos mucha importancia a ese número. Bien, ok. Ahora, las operaciones que puedo hacer pues es la suma y la suma siempre me va a dar positivo cuando ambos sean positivos. Si uno de los dos es negativo, entonces ya vamos a tener una resta y se va a respetar el signo del número de mayor valor absoluto. Por ejemplo, si yo quiero hacer menos 3 más 1, pues entonces ahí ya no es tal cual una resta, o más bien es una suma de un número negativo con un número positivo. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto, el 3 o el 1? Es decir, ¿cuál está más alejado del 0? ¿El menos 3 o el 1? Pues el menos 3, por lo tanto, la respuesta de esta resta va a ser un número negativo. Bien. En la multiplicación y división, pues ya lo hemos visto muchas veces y es una regla que se estudia desde la primaria. Las leyes de los signos, pues cuando yo estoy multiplicando o dividiendo dos números positivos, la respuesta va a ser positiva. Lo mismo si ambos son negativos, la respuesta va a ser positiva. Pero cuando tengo uno positivo y el otro negativo, entonces voy a tener respuestas negativas. Ahora sí, después el conjunto que sigue es el conjunto de los números racionales. Set of rational numbers. Los números racionales que se van a representar por esta Q van a ser aquellos números que yo pueda representar mediante esta forma. P entre Q minúscula. Bien, donde P y Q son números enteros, estos dos tienen que ser números enteros, y algo bien importante, que Q sea diferente de 0. Bien, ustedes muchas veces quizás en sus calculadoras han tratado de dividir cualquier número entre 0 y en sus calculadoras les da un error. Y ustedes se preguntan, ¿por qué me da un error si un número entre 0 pues es igual a 0? Pues eso no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver este ejemplo, y este es un ejemplo que me gusta utilizar mucho porque se presta a comprender fácilmente lo que está sucediendo. Bien, vamos a suponer que nosotros somos pues estudiantes, y como estudiantes pues sabemos que pues nuestros recursos económicos todavía se ven limitados porque no tenemos el trabajo de nuestros sueños todavía. Pues entre un grupo de 8 amigos nos cooperamos, vamos a la pizzería, nos compramos una pizza, la pizza que viene rebanada en 8 rebanadas,
pues nos toca de una rebanada por persona y nos ahorramos un poco de dinero. Pues eso está perfecto. Oye, pero ¿y qué sucede si no somos 8, somos 4? Bueno, si somos 4 amigos, nos toca de a 2 rebanadas. ¿Cuál es el problema? Oye, pero pues es que no somos 4, somos nada más 2. Bueno, está bien, entonces a cada quien nos va a tocar de a 4 rebanadas. Oye, pero pues es que yo soy un loner y no tengo amigos o no me cae bien la gente y quiero ir a comerme una pizza yo solito porque ahorré toda la semana para comprarme esta pizza. Ok. Pues quizás ya no va a haber necesidad de rebanar esa pizza, te la van a dar y pues te la comes tú solito. Todavía se puede hacer, todavía te va a tocar pizza. Pero ¿qué va a suceder con esa pizza que está ahí sentada en la pizzería esperando a ser comprada y nadie llega a comprarla? ¿Qué pasa si ustedes no se ponen de acuerdo, nunca van a la pizzería y la pizza ahí se quedó? ¿De a cuántas rebanadas les va a tocar a cada persona si las personas ni siquiera se acercan a comprar la pizza? Pues no es nada más, pues nos toca de a cero porque no fuimos. Simplemente esa pizza no va a ser comida, no va a ser rebanada. No hay nada la pizza no tiene nada para ser rebanada en. Y por lo tanto se indetermina. Eso es algo que no se puede hacer. No puedes dividir algo entre la nada, entre algo que no existe. Y por eso cualquier número que se divida entre cero no existe, se indetermina, no tiene una definición exacta. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Con ayuda de su calculadora, pongan, ¿cuánto me da 5 entre 2, por ejemplo? Pues 5 entre 2 me va a dar 2.5. Ahora, ¿cuánto me va a dar 5 entre 0.5? Si yo divido 5 entre 0.5, pues me va a dar 10. Caray, me dio un número más grande. ¿Por qué esto tiene sentido? Bueno, si yo divido un número entre otro número, pues me va a dar un tercer número. Pero si divido ese mismo número entre un número todavía más pequeño, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Bueno, al estarlo dividiendo entre un número aún más pequeño, pues yo estoy esperando que mi resultado sea grande. Ahora, ¿qué va a suceder si yo divido 5 entre 0.0005? Entonces, háganlo en sus calculadoras. 5 entre 0.0005 y les va a dar 10,000. ¿Qué está sucediendo? Entre más ceros yo esté agregando, más grande se está haciendo este número. Pero al mismo tiempo, entre más ceros yo le esté agregando aquí, más se está acercando este número al cero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo divida este 5 entre un número ridículamente pequeño, tan pequeño que prácticamente sea cero? ¿Cómo espero que yo sea mi resultado? Pues si este número es infinitamente pequeño, pues mi respuesta va a ser infinitamente grande. ¿Va a estar definida? No, no va a estar definida. Va a tender a ser el infinito. Cuando ustedes hagan límites, en algunos límites vamos a tener que calcular el límite cuando un denominador tienda o casi sea cero. Y en ese caso nos vamos a dar cuenta que va a tender hacia el infinito. Ahora sí. Tenemos entonces, vamos a regresar a los números racionales. Tenemos esta recta numérica donde tenemos algunos ejemplos de los números racionales. Bien, el primer número racional que nos está mostrando aquí es menos 9 quintos. ¿Por qué menos 9 quintos es un número racional? Porque ese menos 9 quintos yo lo puedo expresar de la forma P sobre Q. Recuerden que P y Q deben ser enteros. Pueden ser enteros positivos o pueden ser enteros negativos. Realmente no va a importar. Entonces, ese menos 9 quintos yo lo puedo expresar como menos 19 medios o lo puedo expresar como 19 sobre menos 2. Cualquiera de estas dos formas me da menos 9.5. Entonces, como lo puedo expresar en la forma P sobre Q, ese menos 9.5, perdón, es un número racional. ¿Qué va a suceder con el menos 7? Bueno, el menos 7 pues es un número entero, ya es entero. ¿Cómo es que yo lo puedo expresar como
P sobre Q. Ah, pues el menos 7, si yo lo divido entre 1, es un 1 mágico. Pues menos 7 entre 1 me va a dar menos 7 también. Entonces también lo estoy expresando en esta forma, P sobre Q. Bien, ahora, ¿qué va a suceder con esta fracción? Esa es una fracción mixta. ¿Cómo yo puedo pasar una fracción mixta? ¿Hay una fracción? Pues como una fracción impropia. ¿Qué es lo que hago? Multiplico este menos 3 por este 2 y le sumo un entero. Entonces 3 por 2 son 6, más 1 son 7. Entonces estos son menos 7 medios. Bien, y otra vez tengo esta forma P sobre Q. Ahora, el número 2 tercios. A pesar de que el número 2 tercios no lo puedo expresar como un número entero o ya es una fracción propia y no lo puedo expresar como una fracción mixta, por sí solo el 2 tercios ya me da P sobre Q. Lo mismo sucede con 5 medios. 5 medios, ya lo vimos, es 2.5. 2.5 es un número racional. El 5 lo puedo expresar también como 5 enteros y sigue siendo un número racional. Ahora, ¿qué sucede con la raíz de 49? ¿Por qué la raíz de 49 es un número racional? Porque la raíz de 49 yo también lo puedo expresar como 7, porque es 7, la raíz de 49 es 7. Pero 7 es lo mismo que 7 enteros. Y al ser un número que se pueda expresar a manera de fracción, entonces ya es un número racional. Y el 9.3 periódico. ¿Por qué el 9.3 periódico va a ser un número racional? Porque el número 9 con 3 periódico también lo vamos a poder expresar a manera de fracción. Eso es 28 tercios. Si nosotros ponemos en nuestras calculadoras 28 y lo dividimos entre 3, ese 28 entre 3 nos va a dar ese 9.3 con este sombrerito. ¿Y qué significa ese sombrerito? Que ese 3 se va a estar repitiendo de manera periódica. 3, 3, 3, 3 y nunca va a terminar. Y para poder no escribir 3 un montón de veces, lo que hacemos es que simplemente ponemos 9.3 con un sombrerito arriba. Bien, todos estos son números racionales. Una nota que quiero que hagan, que sí es muy importante, es que los números racionales pueden ser identificados por su representación decimal. Bien, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Los números enteros, todos los números enteros son números racionales. Recuerden, se pueden expresar como una fracción. Yo, por ejemplo, tengo aquí en esta operación 3 quintos entre 1 quinto. Ya lo hemos visto anteriormente, la regla del sándwich o simplemente por productos cruzados, 3 por 5 me da 15, 5 por 1 me da 3. Y 15 tercios, pues es lo mismo que, y aquí no es 3, aquí debe ser 5. Ahí ustedes disculpen. 15 entre 3, pues nos da 5. Bien, vamos a escribirlo aquí nada más para que se vea más claro. 5, pero ese 5 yo lo puedo expresar como 5 enteros. Bien, ahora con los números decimales, ¿qué es lo que va a suceder? Los números decimales son números racionales, sí, aquellos números decimales que sean finitos, es decir, que solamente tengan un número limitado o determinado de cifras decimales. Por ejemplo, yo tengo aquí 5 décimas, es lo mismo que un medio. Si a este le saco quinta, me da 1. Si al 10 le saco quinta, me da 2. Entonces tengo un medio. Bien, y ese un medio lo puedo expresar en manera de decimal y me da 0.5. Solamente tengo una sola cifra decimal. Este es un número racional. Bien, también tenemos los números decimales que son periódicos. ¿Qué significa eso? Que van a tener una periodicidad en sus decimales. Periodicidad significa que hay un periodo, es decir, que se repite, que se repite y que se repite. Bien, el número un tercio, por ejemplo, si ustedes lo hacen en su calculadora o si lo quieren hacer a mano, también lo pueden dividir. 1 dividido entre 3, pues 3 le cabe a 1 ninguna vez, vamos entonces a tener que poner un punto decimal. 3 le cabe a 10, pues 3 veces. Luego ese 3 por ese 3 nos da 9 y restamos y nos da un 1. Y ahora bajamos otro 0, 3 le cabe a ese 10 otras 3 veces.
y eso se está repitiendo. Entonces ese 3 se va a estar repitiendo un montón de veces. Para no escribirlo todo, pues nada más escribimos este sombrerito. ¿Es un número racional este 0.3 con sombrerito? Sí, sí es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque yo lo puedo expresar a manera de fracción, P entre Q. Bien, aguas, no confundan este 0.3 con sombrerito, que es un número decimal periódico, con el número 0.3 sin sombrerito. El 0.3 sin sombrerito son pues 3 décimas, está en la posición de las décimas. Es como cuando ustedes le pedían a sus profesores, profesor, súbame una décima, por favor, pues era 0.1. En este caso, 3 décimas, que se expresa como 0.3, es 3 entre 10. Su nombre lo dice, 3 décimas o 3 décimos. Bien, ok, ahora 2 séptimos. Pues 2 séptimos por sí mismo pues es un número racional, pero cuando nosotros lo convertimos a puntos decimales tenemos 0. Aquí me sobró un 0. Ok, vamos a omitir este 0 de aquí. Bien, aquí yo tengo que esto, el 2 séptimos, si lo hago en mi calculadora o lo quiero hacer a mano, yo voy a poder ver que es 0.285714, 285714. Y se va a estar repitiendo 285714, 285714. Por lo tanto, simplemente lo escribo como 0.285714 con una línea arriba. Y entonces eso me está diciendo que es un número periódico. Sin embargo, por su naturaleza, es un número racional. Muy bien. Ahora, el conjunto que sigue es el conjunto de los números irracionales. Recuerdan que en los conjuntos de los números irracionales y el conjunto de los números racionales son mutuamente excluyentes, es decir, que ningún número racional va a ser irracional ni viceversa. Set of irrational numbers. Y está formado por aquellas fracciones que no son periódicas con un número infinito de cifras decimales. También lo vamos a poder expresar a veces, no siempre, también lo vamos a poder expresar como P entre Q, por ejemplo, pero no siempre se va a cumplir esta P entre Q. Por ejemplo, en este primer número, 501 sobre 23. 501 sobre 23 va a ser igual a 21.782608 y se va a seguir. A diferencia de los números periódicos en donde se está repitiendo un patrón, en los números irracionales nunca se va a repetir ningún patrón. No vamos a encontrar ninguna cifra que, ok, a partir de aquí otra vez empieza el mismo periodo y se repiten estos números. Otro ejemplo muy famoso de un número irracional es el número pi. El número pi que se utiliza para cualquier figura geométrica redonda o trigonométrica. Aquí se utiliza y es 3.14, 15, 92, 6 y se sigue, y se sigue, y se sigue. Bien, el número pi es un número muy interesante. De hecho, cuando recién se empezaban a lanzar cohetes hacia el espacio, había esta discrepancia, sobre todo cuando ponían a orbitar satélites alrededor de la Tierra. ¿Qué es lo que iba a suceder con esos satélites alrededor de la Tierra? Como no se había calculado suficientes números de cifras decimales, se tenía la creencia de que quizás en algún momento estos satélites iban a otra vez entrar a la órbita de la Tierra. O si se pasaban un poquito de estos números, entonces iba a salirse de órbita de la Tierra. Y eso se debe a precisamente que el número pi es un número irracional. Bien, otro número irracional es la raíz de 2. La raíz de 2, igual, si ustedes lo calculan en su calculadora o lo quieren hacer a mano para calcular raíces a mano, se van a dar cuenta que no se va a estar repitiendo nunca un patrón de números. ¿Se pueden repetir cifras? Sí, claro, aquí tengo el 4 y aquí tengo el 4, pero este 4 le sigue un 1. A este 4 no le sigue un 1, le sigue un 2. Y a lo mejor más adelante me tope con otro 4, pero ese 4 no le va a seguir ni un 1 ni un 2, le va a seguir algún otro número, en el cual no va a haber una regla, no va a haber un patrón que defina cuál es el número que sigue. Bien, otro es 67 medios,
Aquí tenemos el resultado, 8.85, 71, 42, 8, etc. Y un número que es igual de famoso que el número pi es el número e. En las ciencias naturales se utiliza muchísimo este número. Este número es igual a 2.7182, 81.8, etc. Y sí se utiliza bastante y lo vamos a estar viendo en muchas de las operaciones matemáticas, tanto en química como en física, como en otras disciplinas. Ok, ahora vamos a ver un conjunto. Los conjuntos especiales de números son unos conjuntos que se forman a partir de características muy especiales. Special sets of numbers. Tenemos el primero que es el de los números decimales. Nosotros, como seres humanos y sobre todo en esta parte del mundo, utilizamos el sistema decimal para contar. Bien, el sistema decimal, como su nombre lo dice, DECI, utiliza 10 dígitos básicos para su sistema numérico. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 10 dígitos. Y a partir de este dígito entonces empieza otra vez el ciclo. 10 y después 11 y después 12, etc. Este es el conjunto del 0 al 9 que nos sirven para contar. Bien, claro que han habido otras culturas en donde tienen su propio sistema de conteo. Por ejemplo, los mayas tenían un sistema diferente que también tiene una lógica, pero no era un sistema decimal. Bien, ahora, otro conjunto muy importante es el conjunto de los números primos. Y recordemos que los números primos son todos los números que se pueden dividir solamente entre sí mismos y la unidad, es decir, entre 1. Y como resultado, pues van a dar un número entero. Bien, tenemos un 2, 3, 5 y así tenemos los primeros enésimos números primos. Bien, estos números primos, recuerden, no se van a poder dividir más que entre sí mismo y entre 1. Ahora, tenemos unos conjuntos muy especiales que se llaman conjuntos denominados, y los conjuntos denominados son aquellos en los que no se ajustan al sistema métrico decimal. Por ejemplo, los ángulos. 357 grados, por ejemplo, que tenemos aquí. 357 grados, pues no se va a ajustar al sistema decimal porque nosotros sabemos que en un círculo hay 360 grados. No se ajusta el sistema decimal. Bien, también, por ejemplo, cuando lo queremos medir en horas y minutos, los ángulos también se pueden medir en horas y minutos. El tiempo también es un conjunto denominado que no se ajusta a nuestro sistema métrico decimal. Sabemos que hay 60 minutos en una hora y que hay 24 horas en un día, pero no hay 24 días en un mes. Ahí ya, o sea, ya no se ajustó. Bien, otro es la medida inglesa. Una yarda equivale a 3 pies. Si fuera un sistema métrico decimal, entonces una yarda sería igual a 10 pies, por ejemplo, o a lo mejor 100 pies. Pero aquí es igual a 3 pies. Un pie es igual a 12 pulgadas y una libra es igual a 16 onzas. Aquí, por ejemplo, este es el sistema hexadecimal. Hexadecimal porque son 6 y decimal porque este es el 1, 16, hexadeci. Pues bien, otros dos conjuntos que son también muy especiales es el conjunto de los números pares. El conjunto de los números pares, pues ya sabemos cuáles son los números pares, pero va a estar descrito por x tal que x pertenece a los números enteros y que x va a ser igual a 2 veces el valor de un número b, donde b pertenece también a los números naturales. Aquí nos faltó poner esa z. Bien, y los números pares, que los números pares pues van a estar formados por, aquí me falta, no, estos no son los números pares, estos son los números impares. Vamos a corregir esto. Ok, números impares. Entonces los números impares ya sabemos cuáles son, pero la función por, la expresión por definición de este conjunto va a ser igual a x tal que pertenece a los números enteros, tal que esa x va a ser igual a 2b, pero ese 2b le vamos a sumar 1, donde b también pertenece a los números naturales, enteros.
Bien, ok. Este conjunto de los números reales nos van a nosotros permitir hacer diferentes intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos simplemente es un grupo de números de los cuales yo puedo tener valores intermedios. Bien, un intervalo cerrado va a ser, por ejemplo, representado por estos corchetes, donde aquí voy a tener el primer número de la recta numérica y aquí va a ser el segundo número de la recta numérica. Y es que va de dónde a dónde. En este caso va desde A hasta B. A es cualquier número, B es cualquier número real, tienen que ser números reales. Bien, y este intervalo cerrado me dice que voy a poder tomar el valor de A y voy a poder tomar el valor de B. Y por eso aquí lo tengo dibujado con puntitos. Si es un intervalo abierto, eso significa que yo no voy a poder hacer no voy a poder tomar estos valores y se representa con paréntesis en lugar de corchetes. Es decir, todos los valores entre A y B menos A y menos B. Y por eso esos puntitos no están rellenados. Bien, un intervalo semiabierto o semicerrado, que son los que tenemos aquí, es donde tenemos los valores entre A y B, pero sí puedo tomar el valor de A y no puedo tomar el valor de B. O al revés, puedo tomar el valor de B, pero no puedo tomar el valor de A. Bien, y una semirrecta cerrada o semirrecta abierta va a ser precisamente cuando yo puedo tomar el valor de A y me puedo ir hasta el infinito, o no puedo tomar el valor de A y me voy hasta el infinito, no tengo ningún límite. Bien, y una semirrecta cerrada y abierta, pero ahora hacia los negativos. Va a suceder exactamente lo mismo. Puedo tomar el valor de B o no puedo tomar el valor de B y me voy hasta los infinitos negativos. Bien, y la recta de los números reales pues simplemente van a ser exactamente todos los números, todos, absolutamente todos los números reales. Bien, ok. Por último, tenemos el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Ya lo hemos estudiado anteriormente, pero vamos a recordarlo, que el valor absoluto es, para cualquier número real, se va a definir como el valor absoluto de A, y esto va a ser igual a A si A es mayor o igual a 0, o va a ser igual a menos A si A es menor que 0. ¿Por qué menos A si se supone que todos los valores absolutos son positivos? Bueno, ¿qué va a suceder en el caso cuando A por sí solo sea negativo? Vamos a verlo aquí en este ejemplo. Bien, el valor absoluto de 5 es 5. Aquí tenemos el caso donde A es mayor o igual a 0. Entonces el valor absoluto es simplemente esta A. Pero ¿qué sucede si esa A es negativa? Pues a esa A la vamos a tener que multiplicar por un signo negativo. Este menos 5 lo multiplicamos por ese signo negativo para que mi respuesta se haga positiva. Bien, como lo dice aquí esta nota, el valor absoluto de un número siempre es positivo, salvo en el caso de 0, cuyo valor pues es también el 0. Aquí vamos a cambiarle a 0. Muy bien. Ok, en el ejemplo 2, cuando yo tengo un valor absoluto de un intervalo x menos 3 es igual a 2, bueno, aquí x va a poder valer 1 o va a poder valer 5. Bien, para que esta regla de valor absoluto se cumpla, que sea igual a 2. Bien, otro ejemplo, cuando yo no tengo igualdades, sino tengo inigualdades, el valor absoluto de x para que sea menor a 3, pues x tiene que ser cualquier valor entre menos 3 y 3. Bien, ok. Los valores absolutos tienen propiedades, bien, y que nos son bastante útiles cuando nosotros estamos realizando operaciones. Bien, esos valores absolutos o las propiedades de estos valores absolutos son las siguientes. En el primer caso tenemos, cuando yo tengo el valor absoluto de un producto, es lo mismo que el valor absoluto de uno por el valor absoluto del otro. Puedo calcular esos valores absolutos por separado, independientemente de que si estos son negativos o positivos. Los calculo por separado y después el resultado de esos valores absolutos los multiplico. Este resultado siempre va a ser positivo, porque ambos valores absolutos siempre van a tener que ser positivos. Cuando yo estoy haciendo una división, se aplica la misma regla. Puedo primero calcular el valor absoluto del numerador
por separado el valor absoluto del denominador y después hacer esa división, o primero hacer la división y después calcular el valor absoluto. Me va a dar el mismo resultado. Bien, ahora el número 3. El valor absoluto de a menos b va a ser lo mismo que si hago la resta al revés. Final de cuentas, claro que sin este valor absoluto, pues a menos b no es igual a b menos a. Pero en valor absoluto sí va a ser lo mismo, porque voy a estar alejado las mismas unidades si hago a menos b que b menos a, nada más que uno pues va a ser positivo, el otro va a ser negativo, pero en valor absoluto van a valer exactamente lo mismo. Ahora, el valor absoluto de menos a va a ser igual a el valor absoluto de su contrario. Claro, porque los dos están alejados de del cero la misma distancia, nada más que en direcciones contrarias. Ahora, cuando yo tengo el valor absoluto de una suma, siempre va a ser mucho más pequeña, o más pequeña por lo menos, o igual a el valor absoluto del primero más el valor absoluto del segundo. Sobre todo cuando tenemos ahí números negativos. Ok, ahora, el número 6. El valor absoluto es menor a b si y solo si a está entre menos b y b. Claro, si tenemos un número que está entre otros dos números, pues el valor absoluto siempre va a ser más pequeño que este valor b. Bien, y por último, el valor absoluto de a va a ser mayor a b si y solo si a es mayor a b. Cuando a sea mayor a b, pues el valor absoluto pues va a ser mayor que b, o bien a va a ser mayor a menos b.